Capítulo 7. Bakugou gruñó mientras seguía a Deku. Deku estúpido e inútil. Deku quien, Bakugou tuvo que admitir a regañadientes, parecía saber más sobre su situación que él por ese secreto que había estado tratando de descifrar. El misterio detrás del repentino cambio de actitud de Deku. El idiota había estado entrenando con un héroe profesional durante un mes, y aunque se le concedió, no era un profesional del que Bakugou había oído hablar mucho antes, todavía lo ponía furioso. ¿Qué podría haber hecho alguien como Deku, alguien que ni siquiera tenía una maldita peculiaridad, para obtener entrenamiento personal de un héroe profesional que trabajaba en UA? Y Deku dice ridículamente: no te debo una explicación. Respuesta: lo habían secuestrado por esa mierda, y Deku no creía que mereciera una explicación. Iba a averiguar cómo había sucedido esto cuando finalmente salieran, y si Deku no iba a ser el que se lo dijera, entonces tendría que preguntarle al profesional él mismo. Le debían al menos eso por haberlo atrapado en algún plan de venganza. Y seguramente, una vez que conociera a Bakugou, este profesional se daría cuenta de lo que sería ser mentor de alguien que realmente tenía la oportunidad de ser admitido en UA. Y Deku siempre había pasado su tiempo escribiendo sus notas sobre peculiaridades y estrategia, pero eso nunca podría compensar el no tener una peculiaridad. Sin importar cuánto entrenara Bakugou, era el que tenía la peculiaridad perfecta para ser un profesional. Cualquiera que sea el potencial que ese héroe había visto en Deku, tenía que reconocer que Bakugou podía ser mucho más. Sin embargo, hasta que escaparan, Bakugou al menos escucharía lo que Deku tenía que decir. Sabía lo que el profesional podría estar planeando, y Bakugou no podía ignorar información tan importante, incluso si tenía que provenir de Deku, y solo escuchar lo que tenía que decir no significaba que tuviera que hacer algo que el idiota dijera. Si no pensaba que era la decisión correcta, no importaba qué tipo de entrenamiento había atravesado Deku en el último mes. La única persona en la que Bakugou confiaba para sacarlo de este lío era él mismo, y eso no iba a cambiar. Deberíamos estar bien aquí mientras ideamos un plan, dijo Deku, deslizándose en un espacio estrecho entre dos pilas de cajas. Afuera se había oscurecido mientras dormían, las sombras lo suficiente como para mantenerlos ocultos el tiempo suficiente para tomar una decisión. Deberíamos estar lo suficientemente cerca para saber si alguien regresa por nosotros. Bakugou intervino tras él, resoplando mientras se sentaba, pero logró ejercer suficiente autocontrol para no provocar otra explosión. A pesar de lo mucho que quería el almacén, parecía atrapar el calor, y el estrés adicional de ser secuestrado no ayudó. Resistiendo la tentación de limpiarse las manos en los pantalones, lo último que necesitaba era prender fuego accidentalmente su ropa la próxima vez que necesitaba usar su peculiaridad, y se volvió hacia Deku. Era Seread. ¿Tienes su número? Deku lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Oh Dios mío, soy un idiota. No hay argumentos de mi parte, dijo Bakugou, mirando cómo Deku volvía a hurgar en su bolso. ¿Por qué diablos tienes varillas de metal en tu bolso? No es importante ahora, respondió Deku, sin mirarlo mientras se desplazaba rápidamente por su teléfono y lo sostenía junto a su oído. Por favor contesta, Aizawa-sensei. Diablos es, comenzó Bakugou, rechinando los dientes. Kacchan. Deku dijo con firmeza: prometo que te lo explicaré todo cuando salgamos de aquí. Aizawa-sensei no contestó, pero si Rabe tenía razón, podría estar aquí pronto. Me tomaron por una razón, y seguramente se darán cuenta de que faltamos. No podemos quedarnos aquí hasta que llegue Aizawa-sensei. Aizawa no sabía que Kacchan también había sido secuestrado, e Izuku tuvo que preguntarse si la madre de Kacchan ya se había dado cuenta de que había desaparecido. Pensó en enviarle un mensaje de texto a su propia madre para hacerle saber que estaba bien, pero decidió no hacerlo. Probablemente le preocuparía más recibir un mensaje de texto y luego no más. Tú lo conoces, aparentemente. ¿Qué va a hacer? Bakugou sabía que la gente solía decir que tenía un problema de ira, pero no creía que le dieran tanto crédito como merecía, teniendo en cuenta que se sentía enojado el 90% de las veces. El hecho de que no actuara sobre ese enojo más de lo que lo hizo, debería haber sido reconocido por el logro que fue. Tomemos ahora, por ejemplo, si actuara de acuerdo con su enojo, entonces Deku habría tenido una explosión en su rostro, pero debido a que Bakugou tenía un control tan impresionante sobre sus emociones, se conformó con gruñirle. Deku pareció darse cuenta de que la paciencia de Bakugou se estaba agotando y habló rápidamente a Aizawa-sensei: definitivamente no vendrá aquí solo. ¿Y sabes cómo? Él se encogió de hombros. Él no sabe quién me llevó, pero según Rabe, él sabe dónde estamos. Si le dieron una dirección, entonces sabrá que todo esto es una trampa. Cualquiera que sea su razón para querer venganza, estaban deseando que alguien que no estaba involucrado lo siga.
La regla número 1 de Aizawa Sensei es nunca entrar en una situación para la que no estás preparado si puedes evitarlo. Ya que él no sabe lo que han planeado o incluso cuántas personas estaban involucradas, no hay forma de que no haya pedido refuerzos. ¿Y su peculiaridad? Básicamente, puede anular las peculiaridades de otras personas. Por eso se llama Eraserhead. Sin embargo, no funciona en las peculiaridades que realmente cambian la apariencia física de alguien, que es otra razón por la que habría traído a otra persona con él. Aizawa Sensei generalmente trabaja por sacar a su oponente antes de que sepan que está allí. Eso no va a funcionar realmente cuando saben que viene. Caprichos anuladores. No era de extrañar que Bakugou no hubiera escuchado mucho sobre él entonces, especialmente si trabajaba como decía Deku. Los héroes favoritos de Bakugou tendían a ser más llamativos que eso, héroes que tenían una gran presencia y eran vistos mucho en público como All Might, héroes directamente involucrados en la acción como se había involucrado Deku con alguien así. ¿Alguna idea de a quién podría traer? Ante eso, Deku pareció dudar. No puedo estar seguro de eso. No sé a quién le ha contado sobre nuestras lecciones, o quién habría estado disponible, pero si tuviera que elegir a alguien, probablemente sería Present Mic. Present Mic, Bakugou definitivamente había oído hablar con una peculiaridad como la suya. ¿Habría sido difícil no hacerlo? ¿Eran amigos o algo así? Estaba a punto de preguntar cuando apareció una sombra, bloqueando la poca luz que se había filtrado por las ventanas. Excelente deducción, chico. Dijo el hombre que los secuestró, de pie al final de la fila de Deku. Felicitaciones por liberarse. Rabe no va a estar feliz con eso. Es posible que Aizawa no haya podido borrar la peculiaridad de Hisashi, pero aún esperaba que su pelea se resolviera rápidamente. El villano podría tener el control de Hisashi y su peculiaridad, pero Hisashi tenía años de entrenamiento para maximizar su habilidad que el villano no podría replicar. Habían entrenado lo suficiente juntos como para que a Aizawa le hubiera resultado fácil deshacerse de sus debilidades, y lo hubiera sido si la cabeza de Aizawa no hubiera chocado contra la pared con un resonante crujido. Había tenido suficientes conmociones cerebrales a lo largo de los años para saber cómo se sentía uno. El zumbido en sus oídos ahogaba todo lo que el villano todavía estaba diciendo. Aturdido, Aizawa se apoyó contra la pared y se puso de pie. El mundo se inclinó cuando su estómago se rebeló de inmediato contra esa decisión, y maldijo mientras trataba de recuperar el equilibrio. Tendría que ver a Recovery Girl tan pronto como liberara a Midoriya y Hisashi, pero no podía permitirse el lujo de preocuparse por eso ahora. Hisashi respiró hondo, preparándose para gritar de nuevo, y Aizawa apenas logró salir del camino de la explosión que se aproximaba. Cada movimiento parecía abrirse paso a través de la gelatina. Necesitaba terminar las cosas y rápido, pero apenas podía seguir el ritmo de Hisashi tan desorientado como estaba, y mucho menos tener la oportunidad de usar sus bufandas. Cuando el zumbido en sus oídos se apagó, Aizawa pudo escuchar al villano hablar a través del sistema de nuevo. Si esto es lo mejor que puedes hacer, no es de extrañar que haya muerto gente bajo tu mando. ¿Cómo te convertiste en un héroe profesional? A Aizawa le hubiera gustado ver al villano intentar pelear en las mismas condiciones, pero se guardó sus comentarios para sí mismo. Si pudiera mantener distraído al villano. ¿De eso se trata esto? ¿La razón por la que tomaste a Midoriya? Porque puedo garantizar que no he matado a nadie. Hisashi se congeló en el centro de la habitación. Su expresión se torció en un ceño fruncido que Aizawa nunca había visto en el rostro de su amigo antes. Aizawa se tambaleó hacia él de nuevo mientras trataba de pararse derecho, un rápido movimiento de su muñeca aflojando sus bufandas. A menos que el villano hubiera estudiado la forma en que se veían, no notarían la sutil diferencia en la forma en que se posaban sobre sus hombros. Puede que no lo hayas hecho tú mismo, pero la sangre de su muerte todavía está en tus manos. Tú fuiste el que llamó, y fue tu peculiaridad lo que hizo que la mataran. Y así, Aizawa supo de qué incidente estaba hablando el villano y se le heló la sangre. Esta era la lección que había estado tratando de hacer que sus estudiantes confiados aprendieran, lo que le hizo creer que ninguno de sus primeros años actuales lo haría como un profesional. Vieron la gloria y la fama, pero no pudieron entender que sus acciones tenían consecuencias reales, que vidas reales podrían estar en juego cada vez que respondieran a una llamada, y todo lo que hizo falta fue un momento para que la situación se saliera de control. Ito Atsuko. ¿Estás haciendo esto por Ito Atsuko? No era raro que Aizawa fuera llamado en situaciones de rehenes. Su peculiaridad era ideal para resolver las cosas sin conflictos, pero eso no significaba que todo saliera siempre según lo planeado. Bien. ¿Te acuerdas de ella? ¿La culpa de saber que causaste su muerte te mantiene despierto por la noche, Eraserhead? Espero que sí. Es lo menos que te mereces por lo que hiciste.
El agarre de Aizawa sobre sus bufandas se apretó. Lo que sucedió ese día no fue culpa de nadie, excepto del villano que la mató. Los héroes profesionales no pueden controlar todo lo que sucede. Los villanos son impredecibles. No había forma de que supiéramos qué pasaría. Lo siento por Ito-san la muerte, pero el responsable de eso ya ha sido capturado. Si hubieras llegado antes, eso nunca habría sucedido. La voz crepitó a través de los altavoces y Hisashi se balanceó donde estaba. El movimiento hizo girar la cabeza ya mareada de Aizawa. Tropezó de nuevo, el suelo se sentía como si se moviera debajo de él, mientras se acercaba. Vine tan pronto como recibí la llamada, dijo Aizawa, sus palabras salieron entre respiraciones profundas. Lamento la muerte de Ito-san, pero no había nada que pudiéramos hacer. No había forma de que supiéramos que su peculiaridad ya había comprometido el sistema. No es suficiente. Al segundo que Hisashi se movió, su pecho se elevó mientras se preparaba para tomar un respiro. Aizawa reaccionó, sus bufandas cerraron rápidamente la distancia entre ellos. El villano, incapaz de aprovechar el tiempo de reacción habitual de Hisashi, no hizo nada y en segundos Hisashi estaba atado, las bandas se cruzaban sobre su boca. Aizawa casi perdió el equilibrio de nuevo cuando se apresuró a atrapar a Hisashi antes de que golpeara el suelo. Los pasos resonaron en la rampa de arriba de nuevo, el villano corriendo ahora que su distracción había sido interrumpida. Hisashi todavía parecía estar fuera de sí, pero en general parecía estar ileso, y Aizawa lo movió con cuidado hacia un lado de la habitación, apoyándolo contra la pared. No estaba seguro de si Hisashi recordaría algo de lo que pasó cuando se despertara, pero al menos el hecho de que estuviera envuelto en las bufandas de Aizawa evitaría que entrara en pánico. Nadie más podía entenderlos excepto él. Con Hisashi seguro, Aizawa se dirigió hacia la puerta en el otro extremo de la habitación. El suelo todavía se sentía como si se moviera bajo sus pies, el dolor en su cabeza aumentaba con cada segundo, pero no podía parar para recuperar el aliento. Midori ya lo estaba esperando. No voy a hacerte daño, dijo el hombre, lo que Izuku pensó que era bastante ridículo de su parte considerando que él era el que los había dejado inconscientes y los había secuestrado solo unas horas antes. Dijo tanto. Eso es justo, supongo, respondió. Mi nombre es Asai, por cierto. Y como te dije antes, no quería que te involucraras. Los niños están en situaciones peligrosas, es lo que comenzó todo este lío, y a diferencia de mi hermano, puedo ver la hipocresía en lo que estaban haciendo. ¿Lo dices en serio, o lo estás diciendo simplemente porque tu peculiaridad no funcionará también en nosotros una segunda vez? Preguntó Kacchan, e Izuku lo miró sorprendido. Había adivinado que ese era el caso, una peculiaridad como esa tenía que tener algún tipo de límite, pero no esperaba que Kacchan también se diera cuenta. Kacchan vio su reacción de sorpresa, mirándolo mientras gritaba, me doy cuenta de cosas. Lo digo en serio. Nunca debí haberle dicho a Rabe sobre la reunión de Aizawa contigo. No es tu culpa que Rabe culpe a tu padre por la muerte de Atsuko. ¿Esto de nuevo, en serio? Dijo Kacchan. Entonces, ¿por qué aceptarlo? Preguntó Izuku, hablando sobre él. No bajó la postura que había tomado ante la apariencia del hombre, y podía sentir a Bakugou parado detrás de él, todavía igual de tenso. Porque Rabe tiene una razón para estar enojado, y si no estuve de acuerdo con su plan, él lo habría hecho de todos modos. Al menos de esta manera, tengo alguna forma de minimizar el daño causado a las personas que no están involucradas. ¿Y el Aseread? Preguntó Kacchan. ¿No tienes ningún problema con que intente matar a un jodido héroe profesional? ¿Eres estúpido? Cuida tu maldito lenguaje, chico. Asai dijo, señalándolo por encima de la cabeza de Izuku. ¿Y no acabo de decir que Rabe tiene una razón para estar enojado? No se levantó y decidió apuntar a Eraseread algún día. Kacchan apretó los dientes e Izuku supo que estaba a un segundo de disparar una explosión a Asai, ya sea que Izuku se interpusiera o no. ¿Vas a decirnos cuál diablos es su problema, o vas a seguir dando vueltas al tema? Porque si no, debes salir de nuestro camino. Asai suspiró. ¿Qué crees que estoy haciendo? Ahora cállate y escucha. Bakugou e Izuku intercambiaron una mirada. Querían saber por qué se los habían llevado. Sí, pero a la larga, ¿realmente importaba? No. No cambiaría el hecho de que habían sido secuestrados, y saber la razón por la que estaban tratando de matar a Aizawa no los detendría. Habíamos ido juntos al centro comercial, comenzó Asai, apartando la mirada de ellos mientras recordaba yo, Rabe y nuestra hermana menor, Atsuko. Izuku confiaba en Aizawa, y nada de lo que Asai pudiera decir lo haría cambiar de opinión.
Acabábamos de ir a tomar un café, ponte al día. Las palabras de Asai fueron interrumpidas cuando Izuku se lanzó hacia adelante, y en lo que a Bakugou le pareció como un movimiento suave, su puño chocó con la garganta del hombre mayor cuando fue derribado. Bakugou lo miró fijamente. ¿Qué diablos, Deku?, preguntó. El golpe llegó tan rápido que Bakugou apenas se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Antes de que terminara, Asai se acostó en el suelo a sus pies, con las manos en el cuello mientras tosía, jadeando mientras trataba de respirar. Izuku se volvió hacia él. Entonces, la expresión feroz en su rostro lo detuvo en seco. No tenemos tiempo para esto. Necesitamos encontrar a Aizawa Sensei, ahora. Bakugou todavía lo miraba con los ojos muy abiertos, con la boca abierta en estado de shock. Kacchan, dijo Izuku. Un choque, el chirrido de metal contra metal. Midoriya. Izuku no podía verlo, pero reconocería esa voz en cualquier lugar. Aizawa Shouta había llegado. Capítulo 8. Montones de cajas se interponían entre Aizawa e Izuku, pero el solo hecho de saber que su maestro había llegado permitió que la tensión que había estado sintiendo se disipara. Estamos aquí. Izuku llamó. Aizawa los encontró más rápido, superando el riesgo de que Rabe supiera dónde estaban escondidos. Bakugou se movió rápidamente mientras Izuku hablaba, uniendo las manos de Asai detrás de su espalda con la camiseta de gimnasia que había sacado de la bolsa de Izuku. No duraría mucho, pero solo necesitaban tiempo para que Aizawa cruzara la habitación. Tan pronto como el villano estuvo seguro, los chicos se dirigieron hacia el sonido de la voz de Aizawa. Rabe todavía estaba en algún lugar del edificio, y si Aizawa hubiera escuchado su respuesta, lo más probable es que Rabe también lo hubiera hecho. Date prisa, Kacchan, dijo Izuku. Doblaron otra esquina, e Izuku esperaba que estuvieran tomando el mismo camino que Aizawa, pero no podían permitirse el lujo de quedarse con Rabe todavía afuera. ¿Qué fue eso, maldito Deku?, fue la respuesta, pero Izuku no respondió, deteniéndose tan abruptamente que Bakugou se estrelló contra él y envió a Izuku a tumbarse por el duro suelo de cemento. Rabe se paró frente a ellos, bloqueando su único camino hacia adelante. Aizawa no estaba a la vista. Midoriya-kun. ¿Y el extra? Su voz vaciló levemente. ¿A quién llamas extra, idiota? Bakugou resopló, mientras tiraba de Izuku bruscamente a sus pies sin mirarlo. El villano se veía diferente a la última vez que lo habían visto, con la piel en pico, el cabello alborotado. Rabe no se parecía en nada al confidente que había estado frente a ellos hace solo una hora, alardeando de los planes que había hecho para Aizawa. Izuku no hizo nada para detener la sonrisa que se extendió al verlo. Aizawa claramente lo había atrapado. De alguna manera Rabe estaba comenzando a comprender la magnitud del error que había cometido. Eraserhead está aquí. Deberías rendirte ahora, antes de que empeore las cosas. Izuku sabía cómo sonaba, repitiendo palabras que había escuchado tantas veces en viejas películas de superhéroes, pero justo detrás de Rabe una sombra parecía moverse. Con Asai, Izuku había necesitado que se callara. Rabe necesitaba seguir hablando. ¿Por qué me rendiría? Rabe respondió, la luz tenue brillando en su rostro. Esto era lo que había planeado todo el tiempo. Un héroe profesional fuera de servicio, el otro gravemente herido. Admití que solo había contado con un rehén, pero todos los planes deben tener un defecto en alguna parte. ¿Un héroe fuera de comisión? ¿Qué quiso decir exactamente con eso? No podía ser Aizawa. Acababan de escuchar su voz. Entonces, ¿eso significaba que Izuku tenía razón y que Present Mid también había aparecido? ¿Y gravemente herido? Tal vez Rabe solo estaba exagerando, tratando de inquietarlos, pero Izuku sintió que su estómago se encogió ante las palabras. De todos modos, déjalo pelear. Bakugou dijo, mirando a Izuku. Entonces él también lo había visto. No necesitamos un héroe profesional para salvarnos. ¿Cómo se ve ahora? Una explosión y me ocuparía de todo esto. No lo sé, Kacchan. Izuku respondió astutamente. Si Aizawa realmente había resultado herido, lo único que podía hacer para ayudar era mantener a Rabe distraído. Creo que podría tomar tal vez 2. Como máximo. Si fueran pequeños, por supuesto. Rabe abrió la boca para hablar, burlándose, pero Izuku continuó. ¿No estás preocupado por tu hermano? Intentó detenernos unos metros de esa manera, dijo Izuku, señalando por encima del hombro. Traté de contarnos la historia del origen de su villano. No pudimos escuchar todo, pero lo que sucedió, estoy bastante seguro de que no justifica el secuestro y el intento de asesinato. Oí, Deku. Las manos de Bakugou empezaron a humear mientras hablaba. Tienes que eliminar al último tipo. Este es mío. No se adelanten, muchachos. Todavía soy yo quien tiene el control aquí. Rabe espetó, llevándose un pequeño tubo a la boca. ¿Eso tenía algo que ver con su peculiaridad?
Izuku no podía estar seguro, pero se preparó por si acaso había planeado esperar a Eraserhead, pero será mucho más entretenido usar esto ahora. Es posible que no haya tenido problemas para luchar contra Present Mic al final, pero no creo que tenga la misma resolución al luchar. Bufandas salieron disparadas de las sombras, cortando a Rabe mientras giraban sobre su boca antes de cruzarse hacia abajo hasta que él cayó al suelo con un ruido sordo. Aizawa Sensei, dijo Izuku, y corrió hacia adelante mientras su maestro entraba en la luz. Midoriya, ¿estás bien?, preguntó Aizawa, mirando al villano atado con desdén. En lugar de responder, Izuku se arrojó sobre el héroe profesional, envolviéndolo en un fuerte abrazo. Aizawa tropezó mientras miraba a Izuku en estado de shock, con los brazos colgando torpemente a los costados. ¿Qué había sucedido mientras Midoriya había sido capturado para que él lo saludara así? Y lo que es más importante, ¿qué se suponía que debía saber? Cuanto más lo abrazaba Izuku, más sentía Aizawa que necesitaba hacer algo en respuesta, por lo que lentamente levantó los brazos para devolver el abrazo. El agarre de Izuku se apretó, y luego, de repente, se soltó, informando a Aizawa de lo que había sucedido mientras estaban retenidos como rehenes. ¿Estás bien?, Rabe dijo que te habían lastimado gravemente. Izuku se preocupó, mirando a su maestro con preocupación, recordándole a Bakugou una vez más lo similares que eran en realidad Izuku y su madre. Los miró desde unos metros de distancia, con los ojos entrecerrados ante la escena. Entonces este era el héroe que había estado entrenando a Deku. No parecía mucho, pero por lo poco que había reconstruido durante todo este lío, ese podría haber sido el punto. Si Bakugou se hubiera cruzado con él en la calle sin uniforme, no le habría dado una segunda mirada. Aizawa Shouta se veía desaliñado y cansado, con moretones oscuros resaltando sus ojos. Vaciló sobre sus pies, mientras Deku le hablaba con una voz tranquila pero emocionada, mirando rápidamente a Bakugou mientras Deku hablaba como si se estuviera asegurando de que él también estuviera ileso. Lo que sea que Bakugou esperaba del maestro secreto de Deku, Aizawa no lo era. Midoriya, dijo Aizawa lentamente, usted y Bakugou. Tú y Bakugou deben regresar a la habitación en el otro extremo de este pasillo. El presente Mic está atado en una de mis bufandas. Debes soltarlo y dejar que se ocupe de los villanos. Debería estar lo suficientemente bien para ayudar ahora. Izuku frunció el ceño. ¿Qué pasa contigo? Si no recuerda lo que pasó, dígale que me golpeé la cabeza. Te lo explicaré más tarde. ¿Aizawa Sensei?, preguntó Izuku, con la voz quebrada por el pánico cuando el héroe se desplomó inconsciente. Kacchan, ayúdame. ¿No puedes manejar algo como esto por tu cuenta? Bakugou espetó, aunque se movió hacia ellos, colocando uno de los brazos de Aizawa sobre su hombro. Pensé que de eso se trataba todo ese entrenamiento secreto. ¿Puedes golpear a los villanos en la garganta, pero no cuidar a alguien que se desmayó? Maldita sea, inútil como siempre. Pero sus palabras carecían de su mordedura habitual. Izuku puso los ojos en blanco. Solo ven a ayudarme. Con suerte, Present Mic estará bien, como dijo. Necesitamos llevar a Aizawa Sensei a un médico. Present Mic se había recuperado de lo que sea que Rabe le había hecho para cuando lograron pasar a la otra habitación. Aizawa se apoyó entre ellos, aunque no había podido liberarse del agarre de las bufandas de Aizawa. Izuku luchó con las bandas, sus manos temblaban mientras trataba de desenredarlas, enviando a Aizawa miradas nerviosas cada vez que sus manos flaqueaban. Había estado tranquilo durante todo el calvario, a través de secuestros y ataques de villanos, pero la vista de su maestro inconsciente lo tenía más nervioso que cualquier otra cosa. Aizawa se había desmayado, e Izuku podría no saber mucho sobre temas médicos, pero sabía que eso no podía ser bueno. La sangre había goteado del rostro del héroe profesional sobre el hombro de Izuku mientras él y Bakugou lo llevaban. Fue solo entonces que notó la mancha roja en el rostro de Aizawa, la sangre enredada en su cabello. Las lesiones en la cabeza eran serias de forma normal, pero si Aizawa realmente hubiera luchado así, no es de extrañar que se hubiera desmayado, y cuanto antes lo llevaran a un médico, mejor. Lo que significaba que Izuku necesitaba obtener Present Mic gratis. Oh, déjame hacerlo, estúpido Deku, dijo Bakugou, empujándolo fuera del camino antes de agarrar un puñado de las bandas superpuestas de las bufandas donde eran más gruesas en el pecho de Present Mic. Los ojos de Izashi se agrandaron, aún sin poder hablar, mientras esperaba a ver qué iba a hacer el estudiante de secundaria. Kacchan, no creo, déjame manejar esto. Izuku no tuvo tiempo de protestar más, cuando el olor a humo se elevó y el eco de una explosión llenó la habitación. Haciendo una mueca por instinto, esperó la reacción de Present Mic, pero no llegó nada. Bakugou sostuvo los restos de las hebras en sus manos, y Present Mic, ileso de la explosión, tiró del material que cubría su boca. Gracias por eso, chico.
dijo, lanzándole un pulgar hacia arriba cuando la tela finalmente se soltó, y tú debes ser Midoriya Izuku. Encantado de conocerte finalmente. ¿Pero qué le pasó a Eraserhead? Present Mix se movió para pararse con incertidumbre, la sensación regresó lentamente a sus piernas. ¿Recuerdas cómo te ataron? Preguntó Izuku. Recuerdo que llegamos aquí. ¿Había un villano en algún lugar de la barandilla superior? Pero nada después de eso. Había estado tratando de averiguar por qué había estado atado con las bufandas de Aizawa desde que se despertó, pero todo lo que sucedió una vez que entraron al almacén estaba en blanco. Aizawa Sensei dijo que si no te acordabas de decirte que se golpeó la cabeza y que se lo explicaría más tarde. Uno de los villanos está atado a unos metros de aquí. El otro está un poco más atrás. Los primeros auxilios que sé no van a hacer una diferencia aquí. Tenemos que llevarlo a Recover Eagle. Arrodillándose junto a Aizawa, Present Mix se volvió hacia Izuku. ¿Dijiste que los dos villanos estaban atados? Izuku asintió rápidamente, flotando sobre Aizawa. Llamé a la policía de camino aquí para explicar la situación. Deberían estar aquí en cualquier momento. Ustedes dos quédense aquí, vigílenlo. Iré a buscar a esos villanos y los traeré aquí. Si la policía no está aquí para cuando eso esté bien hecho, no tenemos tiempo para quedarnos. Les enviaré un mensaje rápido antes de salir, les haré saber que es una emergencia. ¿Y Midoriya-kun? Él estará bien. La policía no estaba allí cuando Present Mig regresó, pero no parecía preocupado por eso mientras ayudaba a Izuku a llevar a Aizawa a su auto. Ocurre todo el tiempo en áreas más remotas, explicó. Me aseguré de que ambos estuvieran seguros. No se irán a ningún lado hasta que llegue la policía y Shouta y yo podamos enviar nuestros informes más tarde. No había espacio para ambos, Izuku y Bakugou en el frente, por lo que Izuku se ofreció para sentarse en la parte de atrás. Aizawa apoyado contra él. El sangrado se había detenido finalmente, pero Aizawa todavía no se había despertado, y cuanto más tiempo pasaba, más nervioso se ponía Izuku. ¿Qué pasa si la lesión es demasiado grave? Había estado sangrando mucho, pero las lesiones en la cabeza siempre sangran mucho. ¿Debería haber estado inconsciente tanto tiempo? No sé cuánto tiempo ha pasado desde que se desmayó, pero probablemente lo ha hecho. Una conmoción cerebral, y creo que leí en algún lugar que se supone que no debes dejar que alguien con una conmoción cerebral duerma durante un periodo determinado después. ¿Por qué no pensé en leer más libros de medicina antes? Las lesiones ocurren todo el tiempo como profesional héroe. Necesito poder manejar las cosas más básicas al menos, aunque esto no es exactamente una simple herida. Present Mix se volvió hacia Bakugou mientras Izuku continuaba murmurando. ¿Hace esto todo el tiempo? Preguntó. Bakugou se giró en su asiento para mirar a Izuku todos los malditos días. La esquina de la boca de Present Mix se contrajo. El viaje desde el almacén de regreso a la parte principal de la ciudad parecía mucho más largo de lo que Izuku había esperado, aunque no sabía si contribuir con eso al hecho de que él y Bakugou habían estado durmiendo durante el primer viaje o por su preocupación por Aizawa no lo sabía. Present Mig ya conducía más rápido que el límite de velocidad y, sin embargo, Izuku deseaba que fuera más rápido. Ese tuvo que haber sido el peor plan de venganza que he visto, dijo Bakugou, su voz goteando con molestia. Ni siquiera pude hacer nada. Deberías alegrarte por eso, ¿sabes? Present Mig respondió a pesar de que se resolvió con bastante rapidez. Shouta tiene una lesión grave en la cabeza y no puedo recordar nada que lo haya provocado. Podría haber sido mucho peor de lo que fue. Me di cuenta de que uno de los villanos estaba atrapado en la camiseta. ¿Cómo lo detuviste? Deku le dio un puñetazo en la garganta mientras el idiota trataba de decirnos que estaba justificado secuestrarnos. Ni siquiera le dejó terminar de hablar, gruñó Bakugou. Debería haberme dejado ocuparme de eso, idiota. Lo manejé muy bien. Protestó Izuku. Deku. Se refiere a mí, dijo Izuku con un suspiro. Incluso después de todos esos años, el apodo todavía le dolía cada vez que lo escuchaba. Interesante elección para el nombre de un héroe, pero supongo que es un poco irónico. Demostrar que todos están equivocados al convertirse en un héroe de todos modos. Micrófono presente permitido. ¿No es realmente a dónde lo vamos a llevar? Bakugou lo interrumpió. Recover Eagle todavía debería estar en el campus. Se queda hasta tarde en caso de que alguien que ingrese después del entrenamiento escolar se lastime. Llevarlo con Yuo y probablemente sea la forma más rápida de conseguirle ayuda.
Izuku se movió inquieto en su asiento. Había soñado con algún día poner un pie en el campus de Yuei, de cruzar esas puertas y ver el lugar que había sido responsable de enseñar a muchos de los héroes más exitosos del país. No se permitía a nadie fuera de los estudiantes y el personal en el campus fuera del festival deportivo, e Izuku sabía que nunca podría conseguir una de esas entradas tan solicitadas. Hacía mucho tiempo que se había resuelto a sí mismo, sabiendo que si alguna vez iba a tener una vista de primera mano de la famosa escuela, sería solo como estudiante, y sin embargo, aquí estaba. Deseó que pudiera haber sido en cualquier otra circunstancia que no fuera esta. La imagen de la escuela apareció cuando doblaron otra esquina, los dos edificios más altos apenas visibles en la distancia. Un calor se extendió por su pecho al verlo. Para eso estaba entrenando. Este era su sueño y... Aizawa se movió y los ojos de Izuku se posaron en su maestro, preocupado, pero el héroe profesional aún no se despertó. Cruzaron al campus por las puertas traseras. Present Mig le pasó a Bakugou su teléfono. Llamar a la chica de recuperación. Marcación rápida 2. Dígale a su Arasereaz que está herido y que se dé prisa. Fue solo ahora que habían llegado a la escuela, escuchando la angustia en la voz de Present Mig, que Izuku se dio cuenta de lo mucho que el héroe se había mantenido unido por su bien, por el bien de Izuku. Pero ahora que habían llegado, la ayuda estaba a solo unos minutos de distancia. No podía evitar que su propia preocupación se mostrara mientras buscaba a tientas para salir del auto cuando estacionaron. Midoriya-kun, ayúdame a llevarlo hacia esa puerta. No estamos lejos de la oficina de Recovery Girl. Debería encontrarse con nosotros en el camino con una camilla. Izuku hizo lo que dijo sin hacer comentarios. ¿Cómo pudo haber sido tan insensible? Aquí Izuku estaba preocupado por Aizawa, y solo lo conocía desde hacía un mes. Era obvio para cualquiera que prestara atención a Aizawa, e Izuku había investigado antes de acercarse a él, que Present Mig era el mejor amigo del hombre. Por supuesto que estaría preocupado por él tanto, si no más. Izuku lo compensaría cuando supiera que Aizawa estaría bien. Tal como había dicho Present Mig, Recovery Girl los conoció poco después de que entraron al edificio. Ella le echó un vistazo y luego les hizo un gesto para que lo subieran a la camilla rápidamente. ¿Qué pasó? No lo sabemos exactamente, pero dijo que se golpeó la cabeza. Eso es obvio. Respondió Recovery Girl. ¿Hay algún otro resto de ustedes herido? No. Dijo Izuku. Bakugou negó con la cabeza. Estoy teniendo un pequeño problema de memoria, pero creo que es el efecto secundario de un capricho. Primero cuida a Shouta. Los estaré vigilando a todos cuando termine con él, resopló Recovery Girl mientras la seguían a su oficina. Esto no debería llevarme mucho tiempo. Espera aquí hasta que termine. Se dirigió hacia su sala de operaciones, pero se detuvo ante las miradas en los rostros de Present Mig e Izuku. Y lo hiciste bien en traerlo aquí cuando lo hiciste. Él estará bien. Solo dame tiempo. Y luego se fue. La puerta se cerró ruidosamente detrás de ella. Izuku, a punto de colapsar en una de las sillas de espera, se congeló cuando escuchó una voz con la que no estaba familiarizado hablar desde el otro lado de la habitación. Eso nos dará un poco de tiempo para hablar, dijo, e Izuku se volvió. Nunca antes había visto a la persona sentada en lo que debía ser el escritorio de Recovery Girl en persona antes, pero hubiera sido imposible no reconocerlo. Es un placer conocerte finalmente, Midoriya Izuku, dijo el director Netsu, con las manos cuidadosamente cruzadas frente a él. No he oído nada de ti. Capítulo 9. ¿Bebés té, Midoriya-kun? Izuku saltó ante la pregunta, volviéndose hacia Present Mig como si tuviera las respuestas antes de tartamudear. ¿Sí? Netsu se rió. El sonido tenía un borde de acero, pero sus ojos no se movieron del rostro de Izuku. Esa no fue una pregunta con trampa, Midoriya-kun. Parece que yo mismo tengo una debilidad por ella. Hizo un gesto de barrido en el asiento del escritorio de Recovery Girl. ¿Por qué no te sientas y compartes una olla conmigo? Aizawa había parecido intimidante la primera vez que Izuku apareció en su puerta, pero eso no era nada comparado con la sensación que tenía cuando Netsu lo miraba, esperando que respondiera. Se le erizó la piel, la sensación de que Netsu de alguna manera era capaz de separarlo con solo su mirada, y una sonrisa aumentaba con cada segundo que pasaba. ¿No deberías esperar a que Shouta tenga esta conversación? Present Mig preguntó. La vacilación en su voz no hacía nada para calmar las preocupaciones de Izuku. Tengo algunas cosas que me gustaría discutir solo con Midoriya-kun primero, respondió Netsu con la misma calma que antes. Pero no te preocupes. Aizawa-sensei y yo tendremos una conversación por nuestra cuenta una vez que Recovery Girl lo haya aclarado, y él haya descansado un poco. Las lesiones en la cabeza son cosas desagradables, y no querríamos hacer nada para interrumpirlo. Su recuperación.
Ahora, mientras Midoriya-kun y yo estamos discutiendo, ¿por qué no llevas a Bakugou-kun a la sala de profesores? Debería haber algo de comida sobrante allí, y él puede llamar a sus padres y hacerles saber que está bien. Me ocuparé de llevarlos a casa tan pronto como terminemos aquí. Fue un testimonio de la finalidad en la voz de Netsu que Bakugou no discutiera con ser despedido, simplemente le lanzó otra mirada a Izuku, haciéndole saber que no olvidaría que Izuku le había prometido una mejor explicación, antes de permitir que Present Mic lo guiara fuera de la habitación sin una palabra. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de ellos, Izuku se volvió vacilante hacia Netsu, que todavía lo estaba mirando, con las manos cruzadas, en el escritorio. Ahora, ¿por qué no tomas asiento, Midoriya-kun, y podemos terminar con esto? Estoy seguro de que tu madre está muy preocupada por ti. Cuanto antes te tengamos de vuelta en casa, mejor. Sí, señor, fue todo lo que Izuku pudo decir bajo el peso de la mirada de Netsu, y se movió lentamente hacia la silla. Netsu no habló cuando Izuku se sentó, y se movió en su asiento cuando el director finalmente se alejó de él para preparar sus bebidas. Sus movimientos lentos de liberar era casi tan angustioso como su mirada, y cuando Izuku tenía una taza de té humeante frente a él, sintió que los nervios que se acumulaban en su garganta lo ahogarían. Netsu envolvió sus manos alrededor de su propia taza, su mirada volviendo a Izuku. Estás en tu segundo año de secundaria, ¿no es así? ¿Cómo lo supiste? Los profesores aquí a veces se olvidan, pero como no son héroes activos a tiempo completo, me informan cada vez que uno de ellos está involucrado en un incidente. Netsu hizo una pausa para probar su bebida, su cara se arrugó cuando decidió que todavía estaba demasiado caliente. Puedo llamar en cuanto se informe a la policía sobre su secuestro. Ellos pensaban que Aizawa-sensei era mi papá, se encontró diciendo Izuku, por eso me llevaron. No todos los villanos pueden ser genios malvados. Netsu respondió encogiéndose de hombros, y es bueno para los héroes profesionales que no lo sean. Izuku giró su taza en el platillo. Eso es lo que dijo Present Mic. Es un hombre inteligente. Después de todo, hay una razón por la que lo recluté para enseñar aquí. Pero no es de eso de lo que quería hablarte. ¿Vas a decirle a Aizawa-sensei que ya no puede entrenarme? Preguntó Izuku, sorprendiéndose a sí mismo con lo plana que sonaron las palabras cuando habló. Su agarre en la taza se agrietó. Izuku sabía que Aizawa no había anunciado el hecho de que había contratado a un estudiante fuera de Yuei, pero nunca se había sentado realmente a considerar lo que habría pasado si lo hubiera hecho. No conocía a Aizawa por mucho tiempo, pero confiaba en él, lo respetaba. ¿Qué haría si ya no pudiera ver al héroe de forma regular? El tiempo antes de que comenzara su entrenamiento con Aizawa parecía una eternidad, por incompetentes que fueran. Izuku había sido secuestrado por villanos y escapó, luchó contra uno de ellos y ganó. Su sueño no era lo inalcanzable que había sido antes de que decidiera encontrar a Aizawa, y con cada sesión de entrenamiento, con cada habilidad que agregaba a su repertorio, se sentía más cerca de hacer realidad ese sueño. Si Netsu pusiera fin a sus sesiones, ¿podría Izuku adaptarse a cómo habían sido las cosas antes? No quería saber la respuesta de ninguna manera. Debería. No eres un estudiante en Yuei, y ya has sido blanco de villanos debido a tu asociación con Aizawa. Como director de Yuei, es mi trabajo asumir la responsabilidad de las acciones de mi maestro, y sin embargo no tenía ni idea de que existías hasta esta noche. Netsu hizo una pausa para servirse otra taza de té. Por todas estas razones, debería detener esto antes de que se salga de control. Izuku abrió la boca para protestar, inseguro de qué podía decir exactamente para cambiar la opinión de Netsu, cuando las palabras del director lo alcanzaron. ¿Debieras? Bebe tu té, Midoriya-kun, dijo Netsu en respuesta. Izuku se apresuró a vaciar su taza, el líquido le quemaba la garganta. Netsu también le sirvió otra taza. Bien. Debería. Pero tengo curiosidad. Los ojos de Netsu se entrecerraron en Izuku mientras se inclinaba hacia adelante. No eres peculiar, ¿no es así? Yo soy ¿Y sabes algo sobre la reputación de Aizawa-sensei aquí en Yuei, Midoriya-kun? Izuku negó con la cabeza. Escuché que era un maestro duro, y lo es, pero pasé más tiempo rastreando su apartamento que hablando con sus estudiantes. La expresión tranquila en el rostro de Netsu se desvaneció. ¿Rastreando su apartamento? Así fue como pude pedirle que me enseñara, explicó Izuku. Vamos, volveremos a eso, dijo finalmente Netsu, tomando un largo trago de su taza. Lo que quise decir con eso fue, ¿conoces la reputación que tiene Aizawa-sensei de expulsar a sus estudiantes? ¿Tiene reputación de expulsar estudiantes?
Aizawa esperaba mucho de sus estudiantes, y cuando empezaron a reunirse, dejó en claro que si alguna vez sentía que Izuku no estaba trabajando en todo su potencial, las sesiones terminarían, pero Izuku había pensado que era solo porque él no estaba. No es uno de sus estudiantes en Yuei. En el tiempo que ha sido maestro aquí, Aizawa Sensei ha expulsado a más de 100 estudiantes. De hecho, acaba de presentar una propuesta para la expulsión de la mayor parte de su actual aula de primer año. Ahora no solo expulsamos a estos estudiantes porque pregunta, por supuesto. Cada caso es revisado por mí y varios otros profesores antes de pasar, pero ni una sola recomendación hecha por él ha sido revocada. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó Izuku. Porque quiero que entiendas que confío en la capacidad de Aizawa Sensei para ver el potencial o la falta de él en sus estudiantes. En cada uno de esos casos, Aizawa Sensei tenía razón. Esos estudiantes no se estaban tomando el programa tan en serio como deberían. Habría sido solo cuestión de tiempo antes de que sus acciones condujeran a lesiones a ellos mismos o a sus compañeros de estudios. Si él ve suficiente potencial en ti para entrenarte él mismo, entonces confiaré en su juicio. Y es por eso que, aunque debería poner un deténgase en estas lecciones, les permitiré continuar. Izuku había estado tan seguro de que Netsu les diría que se detuvieran cuando no lo hizo. Izuku no estaba seguro de cómo responder. Miró a Netsu con la boca abierta mientras luchaba por encontrar su voz. Por supuesto que habrá papeleo que debe hacerse, pero podemos preocuparnos por eso una vez que haya tenido mi charla con su mentor. Ahora regresemos aquí por un momento, dijo Netsu. Mencionaste ir al apartamento de Aizawa. Como dijiste, no tengo peculiaridades, pero aún quiero ser un héroe profesional, respondió Izuku lentamente. Me gusta hacer un seguimiento de las peculiaridades de las personas. Describir la mecánica de cómo podrían funcionar, sus fortalezas, sus limitaciones, cosas así. Cuando estaba mirando cómo pelea Aizawa Sensei, me di cuenta de que, en cierto modo, él era como su peculiaridad lo pone en un campo de juego parejo con su oponente, y en ese punto es una cuestión de quién tiene mejor entrenamiento fuera de su peculiaridad. Puede que no pueda anular las peculiaridades de otras personas de la manera que él puede, pero pensé, si pudiera tomar lo que ya hice analizando las peculiaridades de la gente y mejorar en eso, si Aizawa Sensei pudiera enseñarme a pelear como lo hizo, aún podrías ser un héroe, finalizó Netsu. Tengo que decir que estoy impresionado con tu razonamiento. No había visto su peculiaridad de esa manera antes. Izuku se movió en su asiento ante el elogio, apartando la mirada de la aguda mirada de Netsu. Sabía que tenía que hacer algo importante para asegurarme de que no dijera que no antes de que pudiera terminar mi lanzamiento. Así que me presenté en su apartamento. Su apartamento que nadie más que unos pocos amigos de confianza sabe que existe, se rió Netsu. Sí, puedo ver cómo eso evitaría que él simplemente golpeara la puerta en tu cara. Y luego le mostré las notas que guardaba y él estuvo de acuerdo. Netsu volvió a tomar su bebida, todavía riendo. Creo que podemos esperar grandes cosas de ti, Midoriya Izuku. Espero ver qué puedes hacer con esta oportunidad. Izuku no volvió a ver a Aizawa antes de irse. Está dormido en este momento, y no planeo despertarlo hasta que tenga que hacerlo, dijo Recovery Girl cuando regresó justo cuando Izuku estaba terminando su segunda taza de té. Necesitaré tenerlo aquí esta noche, pero estará libre para irse por la mañana. Estoy seguro de que sabrás de él entonces. No había habido ninguna discusión con la popa puesta en sus ojos, e Izuku se había dejado llevar a la sala de profesores donde el Present Mic y Bakugou estaban esperando. Después de un escaneo rápido, Recovery Girl los autorizó a irse y Present Mic se ofreció como voluntario para dejar a los niños. Netsu los había despedido con la promesa de que enviaría el papeleo que Izuku tendría que completar con Aizawa por la mañana. En el momento en que regresaron al silencio del auto y abandonaron el campus de Yuei, Bakugou se dio la vuelta en su asiento para mirar a Izuku. Respuestas, Deku. Ahora. Quiero una explicación. Ahora no, Kak-chan, respondió Izuku sin mirarlo ahora que sabía que Aizawa estaría bien y que Netsu no terminaría sus sesiones de entrenamiento. Todo lo que Izuku quería hacer era comer algo e irse a dormir. Es una larga historia y estoy cansado. Te lo contaré más tarde. Me prometiste respuestas, gruñó Bakugou. Me secuestraron por esto. Nunca dije cuándo, bostezó Izuku, y tienes que luchar contra un villano. De verdad, deberías agradecerme la oportunidad que te dio la amenaza a mi vida. Present Mic tarareaba desde el asiento delantero. Estoy empezando a ver por qué Shouta y tú se llevan bien, Midoriya. Deku, déjalo descansar hasta que regresemos a tu calle, Bakugou-kun, interrumpió Present Mic. Ustedes dos han pasado por mucho esta noche.
Las respuestas pueden esperar hasta que ambos hayan tenido una buena noche de sueño. El resto del viaje en automóvil transcurrió en silencio, Bakugou refunfuñando pero sin discutir con lo que había dicho el héroe profesional. Cuando se detuvieron frente a su casa, Present Mic salió para acompañar a Bakugou hasta la puerta. Debió haber aprovechado la oportunidad de Netsu para llamar a sus padres porque la puerta se abrió cuando estaban a la mitad de los escalones, y Bakugou Mitsuki abordó a su hijo, ignorando su lucha mientras lo abrazaba. Para abrazarlo, Izuku pudo verla decirle algo a Present Mic, y luego el héroe sonrió, regresando al auto. Izuku se movió para tomar el asiento ahora vacío en el frente, y luego se alejaron. Bakugou todavía luchaba contra el agarre de su madre en el escalón delantero. Izuku apenas había abierto la puerta cuando escuchó la voz de su madre y se encontró envuelto en un abrazo propio. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Estoy bien, mamá, dijo, devolviéndole el abrazo cuando Present Mic entró detrás de ellos. Las personas que se lo llevaron han sido entregadas a la policía. Parece que también se llevaron a Bakugou Katsuki, pero ninguno de ellos resultó herido, y ya dejé a Bakugou en su casa. ¿Y a Aizawa-san? Preguntó, sin dejar ir a Izuku. Conmoción cerebral menor, pero Recovery Girl se hizo cargo de él. Con su peculiaridad, estará bien por la mañana. Probablemente vendrá directamente aquí una vez que se le dé el visto bueno para irse. Inko liberó a Izuku el tiempo suficiente para atraer a Present Mic también. Gracias por salvarlo. No es necesario, gracias, dijo, frotándose la parte posterior de su cuello. Me alegro de haber conocido finalmente al alumno de Shouta, aunque desearía que hubiera sido en mejores circunstancias. Tendremos que hablar de nuevo más tarde, chico. Tengo algunas historias sobre los primeros días de héroe de Shouta que estoy seguro que lo apreciarás. ¿De verdad? Por supuesto. Present Mic le guiñó un ojo, pero sí preguntó, ¿no las escuchaste de mí? Ahora te dejaré descansar. Estoy seguro de que te veré de nuevo pronto. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Inko arrastró a su hijo a la cocina, empujándolo hacia una silla mientras ella se inquietaba. Estoy seguro de que tienes hambre. Quiero decir, sé que es tarde, pero te perdiste la cena, y luego estaba el estrés de todo lo que pasó. Estaba tan preocupada, Izuku. Tan preocupada. Cuéntame todo lo que pasó mientras come. A menos que no quieras comer, supongo que tienes hambre. ¿Tienes hambre? Sí, mamá, respondió Izuku, sonriendo mientras se apresuraba a armar algo. La cena suena genial. Aizawa llegó temprano a la mañana siguiente, con una taza de café en una mano y una gruesa pila de papeles en la otra. Fue solo ese hecho lo que evitó que Izuku lo atacara nuevamente en el momento en que se dio cuenta de quién estaba en la puerta. No puedo agradecerte lo suficiente por salvarlo, Aizawa-san, dijo Inko cuando estaban todos sentados en la mesa de la cocina tal como ella e Izuku lo habían hecho la noche anterior. Estaban detrás de mí en primer lugar, respondió Aizawa, tirando de las bufandas que una vez más estaban envueltas alrededor de sus hombros. Debería disculparme por involucrarlo. Si hubiera sido más cuidadoso, que no fue tu culpa. La voz de Inko se endureció. Y no quiero que te culpes a ti mismo por lo que pasó de nuevo. Todos están bien ahora, y fueron arrestados. No te pongas esa carga. Miró a Izuku y luego de nuevo a Aizawa, sonriendo. De la forma en que lo veo, probablemente lo has mantenido fuera de peligro estas últimas semanas, evitando que rastree las peleas de villanos por su cuenta. Dejemos la culpa a las personas realmente responsables. Aizawa miró hacia otro lado. Si estás seguro, yo soy. Correcto. Aizawa se aclaró la garganta, señalando la pila de papeles colocados en la mesa frente a él. No había mencionado que estaba entrenando a Midoriya en Yuwei porque quería que sus logros fueran los suyos, pero ahora que el director Netsu ha sido informado de la situación, si estas lecciones van a continuar, necesitamos hacerlas oficiales. ¿Sí? Preguntó Izuku. Aizawa no quería enseñarle más después de lo que había sucedido. Te dije antes de comenzar que solo avanzaríamos con el permiso de tu madre, explicó Aizawa. Dado el incidente de ayer y este papeleo, necesito asegurarme de que todavía estás de acuerdo con esto, Midoriya-san. Izuku se volvió hacia su madre con los ojos muy abiertos. Había visto lo nerviosa que había estado anoche. Si Izuku continuaba con su entrenamiento y era aceptado por Yuwei, estaría en situaciones mucho más peligrosas en el futuro. No tienes que mirarme tan preocupado, Izuku. Sé que este es tu sueño. Puede que no me guste el hecho de que puedas lastimarte haciendo esto, pero no es mi lugar interponerme en el camino de algo. Eso significa mucho para ti. Ella le dedicó una sonrisa acuosa. Por supuesto que puedes seguir aprendiendo de Aizawa-san. Ahora, ¿qué tipo de papeleo nos ha enviado Netsu-san?
El registro de recomendaciones de Yuei ocurre mucho antes que el registro normal, y todos los espacios del primer año para el año de Midoriya ya se han llenado, pero el director Netsu ha decidido crear otro. Una vez que se presente este papeleo, será aceptado condicionalmente al curso de héroe, dándome permiso como su mentor para entrenar con él fuera de mi papel como profesor en Yuei. Cuando llegue el examen oficial de ingreso, tendrá que aprobar la parte académica y asistir a una demostración para Netsu y algunos otros maestros en la junta de admisiones. Izuku tenía que haber oído eso mal, no había manera recomendación. Aizawa se encogió de hombros, iba a preguntar de todos modos, pero lo que sea que le dijiste a Netsu lo impresionó. Hizo la sugerencia antes de que yo pudiera. Izuku. Su madre lloró, qué interesante. Todavía tenemos un largo camino por recorrer con tu entrenamiento antes de esa fecha, así que no creas que puedes aflojar por esto. La aceptación es solo condicional. Aún tienes que pasar la demostración final, y yo no lo haré. Algún holgazán trabajó mi nombre. Aún tenemos mucho trabajo por hacer, Midoriya. Izuku sonrió. ¿Cuándo podemos empezar? Bakugou no había querido escuchar nada más que una explicación de Deku cuando se acercó a él, pero el mensaje que le había traído su compañero de clase del héroe profesional que había venido a salvarlo lo hizo detenerse. Deku parecía feliz mientras le pasaba la nota, en absoluto como alguien que finalmente se había dado cuenta de la inutilidad de su objetivo. Tal vez noquear a ese tipo Asai se le había subido a la cabeza, o tal vez era demasiado estúpido para darse cuenta de lo que significaba la reunión del héroe profesional con Bakugou, pero de cualquier manera no le importaba. Eraserhead quería hablar con él, y Bakugou no estaba dispuesto a dejar pasar una oportunidad como esa. El almacén al que le habían ordenado estaba ubicado en el borde de la ciudad, y desde el exterior no parecía gran cosa. Un revestimiento viejo pero bien mantenido hacía que cada edificio fuera tan olvidable como el siguiente, y las puertas chirriaron con un agudo metal en sonido metálico mientras los separaba para entrar. A lo largo de la pared del fondo había varias colchonetas de ejercicio, un estante de pesas y una fila de otros equipos. Podía ver donde la habitación se dividía en otra parte del almacén al final del pasillo. La configuración era igual a la del almacén al que él y Deku habían sido llevados solo unas noches antes. Aizawa no estaba allí, tal vez solo hurgaría un poco, obtendría una pista de lo que Deku había estado haciendo aquí, y... No toques mis cosas. Bakugou se dio la vuelta al oír la monótona voz del héroe, agitando los brazos mientras trataba de no caerse. Deku me dijo que querías verme. Dijo con calma, tratando de mantener cualquier impresión que el profesional tuviera de él antes de que casi se caiga de bruces. Deku, repitió Aizawa, y por un momento Bakugou se sintió seguro de que sus ojos se habían puesto rojos. No estoy familiarizado con ese nombre. Por una vez, Bakugou se quedó sin habla mientras la lenta comprensión del error que podría haber cometido se deslizó por su espalda. Quiero decir, toma asiento, Bakugou, dijo Aizawa, creo que es hora de que tengamos una charla.